¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, hoy nos encontramos en esta primera lectura del libro del Eclesiastés, que se le atribuye, según una antiquísima tradición, a un sabio llamado Cogelet, ¿no? Y que coinciden muchos biblistas y muchos exégetas, estudiosos de la Biblia, que es, cuando uno lo lee así, ¿no?, desde una perspectiva un poco todavía no cristiana, por así decirlo, es un salmo, o mejor dicho, un texto pesimista, ¿no? Uno escucha, a ver, ¿qué tiene de esperanza el relato a primera vista? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué le sirve al hombre cansarse si después de todo su vida aquí en este mundo es pasajera? Los días están contados, ¿no? Y compara un poco la misma naturaleza. Los ríos siempre van al mar y el mar nunca se llena. El sol sale de un lado, se posa de otro y luego volverá a salir por el mismo lado y así, ¿no? Es decir, como que todo da lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol, se suele decir por ahí también, ¿no? Y sin embargo, lo podemos entender como una verdadera profecía. Y cuando lo entendemos como una profecía en vistas al cumplimiento del plan divino de salvación del hombre, ahí sí le encontramos el sentido y desaparece, a mi entender, todo tipo de negatividad o de pesimismo. ¿Por qué? Porque hay en el fondo, como en toda profecía que es palabra de Dios, aunque en la apariencia de lo primero no haya mucha claridad, sin embargo subyace en el fondo una auténtica sabiduría que se termina de completar y de alcanzar plenitud justamente en Jesucristo. Y yo cuando lo leí y lo meditaba me viene a la mente, ya llevándolo al plano del Evangelio, en ese pasaje de Marta y María, ¿no? Donde Jesús está ahí hablando. Y acuérdense de María, sentada a los pies sin hacer nada, escuchándolo embobada, enamorada, contemplándolo con todo su corazón. Y la otra, pobre, que iba y venía haciendo las cosas de la casa y no paraba un minuto y hasta se enfada. Señor, decirle que me dé una mano con todo lo que tengo que hacer. Viniste con vos, con los dos y qué sé yo, y yo no doy abasto con la cena. La respuesta de Jesús ya sabemos cuál fue. Marta, Marta, te afanas por tantas cosas, te preocupas, y sin embargo una sola es la importante. María eligió la mejor, que no le será quitada. Es decir, sin despreciar el trabajo y lo rico de la comida que le habrá salido sin duda a Marta porque le ponía mucho amor, Jesús pone cada cosa en su lugar. Y no se trata del hacer, sino siempre hay que partir del ser, porque en el ser, en lo profundo de nuestro corazón, como ya lo sabemos, está la voz verdadera que le da sentido aún a todo aquello que parece innecesario, incierto o pasajero. Para Dios no hay una coma de la ley que no tenga que ser cumplida en favor de quien fue escrita y para quien fue anunciada. Y la ley es la palabra, la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, entonces, aprender de alguna manera a ser libres. Esta palabra vanidad podríamos ponerla en libertad. Fíjense si cambiamos el texto. Libertad, pura libertad. Todo es libertad. Cuando yo no me hago esclavo de nada ni de nadie, sino que vivo mi vida plenamente en una sola clave, que es el amor. Y el amor me hace libre. El amor es sinónimo de verdad, y esa verdad que nos viene de Dios, que nos ilumina el alma, que nos ilumina la inteligencia, esa verdad
que es amor puro y que nos permite, aún ante las adversidades y ante las incontinencias de la vida, poder saber parar y poder dar un paso más, trascender el problema, trascender la prueba, trascender la circunstancia adversa, trascenderme a mí mismo, entendiendo ese hombre viejo que tantas veces actúa, parecería que más que el hombre nuevo en mí, y que sin embargo también tiene sus días contados, porque lo que quedará es lo eterno. Entonces, la libertad de los hijos de Dios. En el fondo, si uno lee ya con un poquito más de exigencia el texto, todo cumple un ciclo, todo cumple su misión. Los ríos van al mar y este nunca se llenará, ¿no? Es decir, todo cumple lo que tiene que cumplir, cada cosa fue hecha para lo que tiene que ser. No esperemos no esperemos otras cosas, pero sí, en base a eso, mirémonos a nosotros, cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Somos lo que tenemos que ser? ¿Vivimos la vida en esa libertad de los hijos de Dios como consecuencia de un don maravilloso que es el don de la fe, donde yo puedo tener toda puesta mi vida en clave de Dios, sabiendo que se está haciendo en mí su voluntad y que quiero ser dócil a su voluntad? Porque como decíamos en el Salmo, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi refugio. Y en vos está la justicia. ¿De qué le vale al hombre creerse superior a los demás? ¿De qué le vale al hombre apetecer situaciones de triunfo material o social o alcanzar lugares encumbrados en su vida? ¿De qué le sirve al hombre eso? Darle el corazón a eso. ¿De qué le sirve al hombre? Si en definitiva, como dice el Salmo, tú haces que los hombres vuelvan al polvo con solo decir, vuelvan seres humanos. Porque 1000 años en tu presencia, Señor, son como un ayer que pasó, como una vigilia nocturna, ¿no? Es sabiduría pura. De hecho, el libro del Eclesiástico, como el Eclesiastés y otros, está dentro de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, porque son libros inspirados en esto, ¿no? Invitándonos a abrir nuestro corazón y nuestra mente según la sabiduría que nos viene de lo alto, no la sabiduría de la ciencia humana, que a su vez también está informada por la sabiduría divina, porque nadie en el mundo, ningún científico ni ningún sabio humanamente hablando, lo es por sí mismo, sino porque lo ha recibido y participa de la gran sabiduría eterna. Qué bueno es que con humildad nos pongamos ante Dios agradecidos porque participamos, Él nos hace partícipes de su existencia, Él nos hace partícipes de su sabiduría, Él nos hace partícipes de sus dones, para que en nosotros se complete la obra creadora y divina, la obra de la redención. Por eso, cuando uno es dócil, se da cuenta en la fe que Dios nos mira a cada uno de nosotros como miró a su Hijo, a Jesucristo. Dios Padre te mira como lo mira a Jesucristo, o sea, te mira en Cristo, porque la belleza nuestra, desde el punto de vista natural, en sí mismo, no tiene nada, la belleza entendida como todo lo que quieran, sabiduría y demás, pero lo que nos hace ricos y lo que eleva a nuestra condición humana a una condición superior es el Cristo que me habita. Por eso la encarnación, que el Hijo del Hombre que el Hijo de Dios se haya hecho hombre, Jesucristo el Señor, es para que el Padre vea en nosotros la imagen del Hijo. Cada uno de nosotros somos un Hijo, un Cristo encarnado. Y siempre decimos que en la muerte y la resurrección de Cristo nosotros pasamos a ser nuevas criaturas. Y que nuestro bautismo nos ha hecho partícipes de esa condición divina. Cristo es en mí. ¿Qué es lo que ve el Padre en mí? El amor que le tiene al Hijo. Y porque si se lo tiene al Hijo, me lo tiene a mí porque estoy configurado con el Hijo. Cada persona, cada ser humano, cada bautizado es otro Cristo vivo. Aunque humanamente, ¿no?, racionalmente, nos lo cuesta entender. Por eso,
Pidámosle al Señor, renová, Señor, en nosotros esa sabiduría, y para que sea posible, para que emane en nosotros la sabiduría, tenemos que ser humildes. Entregar todo aquello que creemos, en que hemos puesto tantas seguridades, ¿no? No solo a las cosas materiales, sino inclusive hasta las ideologías. Cuidado con las ideologías, porque las ideologías son mentiras en sí mismas, muy adornadas de palabras y de falsas filosofías, pero que no dicen nada porque no llevan a ningún lado. Cuidado con las ideologías. Vengan de donde vengan, de cualquier estamento donde las quieran encontrar, que está lleno. El mundo está lleno de ideólogos. Y fíjense que el ideólogo lo único que quiere hacer es se encierra en su propia verdad y la quiere transmitir al otro. Y si el otro es un poco débil y no tiene los ojos abiertos, se transforma en esclavo del ideólogo. Y ahí arrastran las masas. Fíjense que en nombre de ideologías tan atroces se han hecho calamidades en el mundo. Jesucristo no es un ideólogo. Jesucristo es el amor encarnado. Por eso el Señor se mostró y se muestra con tanto amor y con tanto respeto de libertad del otro. Jamás Jesús a ninguno de sus discípulos ni a ninguno que se cruzó en su camino lo obligó a nada, ni quiso llenarle la cabeza de nada. Le propuso un mensaje de amor, de libertad, para que el hombre encuentre en él y en su palabra la paz que busca y que solo Dios le puede dar, y lo dejó libre para que la descubriera. No era un demagogo, traía una buena noticia que es vigente y que sigue resonando en nuestros corazones. Fíjense, y para terminar, yendo al Evangelio, qué distinto es Herodes. ¿Cómo vive el hombre agarrado al poder, que se cree superior, ¿no? Y que es un pobre tipo en el fondo? En la incertidumbre. Él estaba en incertidumbre y se preguntaba, ¿quién es? Estaba desconcertado, dice el Evangelio. ¿Quién es este de que tanto me hablan? Que mueve los corazones. No solamente movía multitudes, movía corazones. Y esto es lo que impactaba a Herodes. Esto es lo que lo confundía, lo desconcertaba. Quería conocerlo, dice el texto. Trataba de verlo. ¿Quién es? ¿Cómo puede ser? A un tipo que no le importaba nada ni nadie, porque era un rey vendido a Roma y al poder político, y era rey y pasaba la vida de rey, hacía lo que se antojaba. La gente no le importaba. Pero Jesucristo lo descolocó, evidentemente. Y este hombre, que es un pobre tipo, quedó desconcertado. Ahí está la gran diferencia entre el que busca la verdad con un corazón humilde y se pone a los pies del Señor, con el que cree, o mejor dicho, piensa que puede tomar el poder de Dios, desplazándolo a Dios o negándolo para justificar su posición. Es muy distinto. Este era un pobre tipo, un desconcertado. Tal vez este desconcierto, ¿no?, del que habla el Evangelio hoy, lo podemos tomar nosotros y preguntarnos: ¿cuándo me siento desconcertado y ante qué situaciones de la vida, en mis experiencias personales, aparece el desconcierto? Porque es bueno tenerlo ahí, ¿no? Tenerlo como una especie de revisión espiritual, de examen de conciencia, de discernimiento. Y entonces ahí ponerlo al Señor, porque es el Señor el que nos va a liberar del desconcierto. Vení a mí, vení a mí. Bueno, pidámosle al Señor esta gracia que creo que es parte de la sabiduría. La sabiduría es don, y todas estas cosas de las que hablamos son frutos del don. El don va unido al fruto, y todo don está desposado con las virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Por eso la fe, la esperanza y el amor son virtudes infusas que se nos dieron gratuitamente, por eso son teologales y viven en nuestro corazón desde el bautismo.
y están muy unidas a los dones del Espíritu Santo, ¿no? Los 7 dones, que después, unidas, dan como consecuencia los frutos. Y los frutos son la humildad, la simpleza, el servicio, la alegría de dar vida a los demás, la misericordia, las obras de misericordia, que tanto tienen que ver con la figura propia de Jesús. Así que bueno, pidámosle al Señor nos renueve en la mente y en el corazón. Y se lo pedimos por medio de María, adornada de todo tipo de gracia, don y bendición, ella que como madre lo comparte con sus hijos. Que así sea.